Muy bien, chicos, ahora continuamos con la segunda parte de nuestro tema, el protectorado o el régimen de los departamentos libres del Perú. Estamos hablando del gobierno transitorio de don José de San Martín, que era el paso, según él, a la monarquía constitucional como él quería. Muy bien, chicos, vamos a hablar ahora de otros aspectos políticos dentro del protectorado. Bueno, él nombró como prefecto de Lima a José de la Riva Agüero, ¿no? Que era como decir el gobernante de Lima, ¿no? Y como supremo delegado a Torre Tagle. Ese supremo delegado obviamente reemplazaba a San Martín cuando no estaba. Recordemos que cuando San Martín viajó a Guayaquil para entrevistarse con Simón Bolívar, dejó en el cargo a Torre Tagle. Bueno, se nombró al italiano José de Bocchi como jefe de la Casa de la Moneda de Lima. Esta Casa de la Moneda no era otra cosa que la Casa de la Moneda fundada en la época colonial, ¿no? Para emitir, ¿no? O acuñar las monedas peruanas, ¿ya? En la actualidad existe todavía esta Casa de la Moneda como museo numismático, ¿no? El Museo de las Monedas Peruanas, ¿ya? Ahora, él creó la famosa Cámara de Comercio de Lima, que reemplazó al Tribunal del Consulado. Ese Tribunal del Consulado que congregaba a los comerciantes más ricos, ¿no? Del Perú y de Sudamérica, ahora era reemplazada por la Cámara de Comercio. Bueno, también se creó la famosa Orden del Sol, que era, digamos, el organismo creado para formar a la nueva aristocracia peruana, a los nuevos nobles del Perú. Obviamente estos nobles tenían que estar de acuerdo, digamos, con la independencia. La Orden del Sol se creó con la única intención de fomentar las ideas de independencia y obviamente las ideas patriotas, ¿no? Bueno, la Orden del Sol, bueno, se manifestó con la creación de una medalla que se le daba a las personas más notables. También se aprueba el delito de traición a la patria, porque como ya existía un país, ahora sí existía el delito de traición a la patria. Se consideró como órgano oficial de gobierno a la Gaceta del Gobierno de Lima Independiente. ¿Se acuerdan de la Gaceta de Lima? El primer periódico del Perú todavía existía, se emitía, a pesar de que ahora ya no estábamos en la colonia, sino en una república, ¿no? Y ahora tenía el nombre de Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, que era el periódico del Perú, y donde salían las noticias más importantes del protectorado. Bueno, se creó 8 departamentos, ¿no? Recordemos que el Perú, digamos, normalmente hemos conocido que tiene 24 departamentos, pero se comenzó con 8 departamentos y no eran otra cosa que las 8 intendencias que tenía el Perú en la época colonial. También se creó la Alta Cámara de Justicia y las municipalidades. Tenemos acá justamente la placa de la Orden del Sol, que era una condecoración que se le daba a las personas más notables que habían luchado por la independencia. Ahí está justamente esta placa, la Orden del Sol. Acá tenemos justamente el mapa del Perú republicano y donde están las intendencias del Perú. Estas intendencias, no, con San Martín van a cambiar el nombre de departamentos. El Perú tuvo 8 departamentos y estos 8 departamentos se van fragmentando poco a poco hasta lograr los 24 departamentos. Muy bien, tenemos acá la imagen en la parte superior de la Casa de la Moneda, ¿no? Que es la ceca oficial, o sea, la ceca es el lugar donde se acuña, donde se fabrica la moneda, ¿no? La ceca oficial del Perú, encargada de ejecutar las acuñaciones, la fabricación de las monedas, que fue creada en la época todavía colonial en 1565 y que fue refundada por San Martín en el protectorado. Tenemos justamente acá la publicación de la Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, que no era otra cosa que el periódico que difundía las noticias del protectorado. Bueno, acá tenemos ahora el protectorado, pero en el aspecto militar. Y vamos a hablar de que todavía en el Callao existía un grupo de soldados realistas. ¿Se acuerdan que cuando don José de la Serna se escapó de la ciudad de Lima, ¿no? Dejó en el Callao, en los castillos del Callao, lo que ahora conocemos como el Real Felipe, al realista José Lamar, ¿no? Con obviamente armamento, municiones para defender desde ahí, digamos, el coloniaje. Sin embargo, debido a que no tenía ayuda, ¿no? José Lamar de parte del virrey La Serna tuvo que rendirse. Pero esto fue después de que Carratalá, también oficial realista, había entrado y salido con mucho armamento, municiones. ¿Se dan cuenta? De alguna manera San Martín permitió que los realistas puedan obtener este armamento sacados del Real Felipe o los castillos del Callao. Bueno, José de Lamar no tuvo otra opción que rendirse y pasó ahora al lado patriota. Recuerden que don José de San Martín permitió, mediante ley, que
todos los que luchaban por el lado realista pasen al lado patriota, manteniendo sus riquezas, propiedades y sus títulos nobiliarios, y en este caso también sus jerarquías militares. José de la Mar era general, ¿no? Y obviamente del lado realista, y ahora era general patriota. Bueno, ahora, la campaña de Maynas contra los realistas. Desde Cajamarca y Trujillo se formaron ejércitos para ir a la selva peruana, se llegó a Moyobamba y se tomó el territorio que estaba defendido por algunos realistas. Bueno, hasta el momento en el norte había victorias. Ya tenemos acá las imágenes del Real Felipe en la actualidad, que es el Museo del Ejército Peruano, ¿no? Actualmente es el Museo del Ejército Peruano y lo conocemos como Castillos del Real Felipe, en aquellos años Castillos del Callao, nada más. Ahora, en el aspecto militar también, destaca de que San Martín formó un ejército de por lo menos 1.600 hombres y encargó al general Santa Cruz, al general Alto Andino, que también había sido realista, pero ahora era patriota, fíjense, ¿no? Lo mandó a Quito para apoyar al mariscal Sucre, ¿no? Antonio José de Sucre, porque él estaba en plena lucha con los realistas. Sucre ya había perdido una batalla en Huachi y ahora se iba a dar la batalla definitiva y tenía que ganarla. San Martín mandó a 1.600 hombres al mando de Santa Cruz y con eso Sucre logra la victoria en Pichincha, la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, batalla en la que se logra la independencia de Quito con el apoyo de San Martín. Tenemos la imagen del generalísimo Antonio José Francisco Sucre y Alcalá, ¿no? Mariscal de Ayacucho y héroe de la batalla de Pichincha. Muy bien. Ahora tenemos justamente la campaña de la Sierra Sur. Como nosotros sabemos, los realistas estaban en la Sierra Central y la Sierra Sur. En la Sierra Central estaban en Huancayo, en Jauja. En la Sierra Sur estaban en la Sierra de Arequipa, estaba en Cusco, Puno y todo lo que es el Alto Perú. San Martín logró conformar un ejército de 1.200 hombres, pero con el apoyo de montoneras. Estos 1.200 soldados patriotas estaban al mando de Domingo Tristán y Agustín Gamarra. No confundir con Pío Tristán, es su hermano, pero que siempre se quedó del lado realista. Bueno, hasta que definitivamente se derrotó al virrey La Serna. Luego pasó al lado patriota. Domingo Tristán, ¿no? Arequipeño y Agustín Gamarra cusqueño fueron los que lideraban a estos 1.200 hombres. Fueron enviados a Ica para que desde Ica vayan hasta Ayacucho, ¿no? Para luego sorprender a los ejércitos de realistas que estaban en Jauja, Huancayo o los que estaban al sur en Arequipa y Cusco. Sin embargo, fue un fracaso total, ¿no? La expedición a la Sierra Sur, liderada por Tristán y Gamarra, enviados por San Martín, resultó ser un total fracaso. Bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Obviamente que los primeros en ir, para iniciar esta batalla, fueron los jefes o caciques de las montoneras, Cayetano Quirós y Marcelino Carreño. Ellos hicieron bien su parte, ¿no? Entablaron las primeras guerrillas, los primeros encuentros, pero esperaban el apoyo de Gamarra y Tristán, apoyo que nunca llegó. Ellos retrocedieron y llegaron hasta Macacona, que se encuentra en el departamento de Ica, y Carratalá y los demás realistas, ¿no? Aprovecharon esta situación de huida para atacar al ejército patriota. Chicos, los 1.200 hombres, la mayoría murió, fueron fusilados en la plaza, ¿no? Y otros desertaron, y muchos de los jefes y caciques de las montoneras también fueron fusilados. Fue un desastre total. La historia conoce a este hecho como el famoso desastre de Macacona. Tristán y Gamarra, por su inacción, por su incapacidad, fueron castigados por un consejo de guerra, pero no fueron sentenciados a muerte, solamente se les suspendió del ejército por un tiempo. Recuerden que Agustín Gamarra luego va a ser presidente del Perú. Bueno, el desastre de Macacona originó el exterminio de los guerrilleros patriotas. Fueron chicos prácticamente exterminados, que operaban entre Ica y Huamanga. Entre ellas estuvo la de Cayetano Quirós. Toda la montonera prácticamente fue deshecha. Aquí participaba Mariano Bellido, que era el esposo de María Parado de Bellido, y que Carratalá, realista, capturó y fusiló. Bueno, vamos a ver justamente acá la imagen de María Andrea Parado de Bellido, que fue una mujer mestiza, quechuahablante, no sabía escribir, pero le dictó a un vecino, ¿no? Que sabía leer y escribir, una carta para enviársela a su marido, Mariano Bellido, que estaba en las montoneras de Cayetano Quirós. Mariano Bellido leía la carta y luego le comunicaba a Cayetano Quirós de las posiciones de Carratalá, que era el oficial realista. Bueno, en una huida del
pueblo de Quilcamachay, ¿no? Se olvidaron la carta, Carratalá la encontró, ¿no? Y luego de sus investigaciones logró dar con María Parado de Bellido, ¿no? Y fue torturada, ¿no? Para que diga dónde se encuentran estos ejércitos de montoneros del lado patriota. Ella nunca dijo nada, se cayó, ¿no? Y fue sentenciada a ser fusilada luego de una tortura tremenda, a pesar de que era mujer. Bueno, justamente acá tenemos la imagen del fusilamiento, pero hay un error en la imagen. Justamente cuando María Parado de Bellido va a ser fusilada, ella se arrodilla, pero no para pedir perdón, ni para pedir clemencia. Ella se arrodilla, ¿no? Para clamar el amor de Dios, ¿no? Que la va a recibir. Y no porque, digamos, pedía perdón a los realistas. Para nada. Ella no quiso confesar y murió fusilada el 1 de mayo de 1822. Recordemos que el 1 de mayo no solamente se celebra el Día del Trabajo, sino también se recuerda la acción heroica, pues, de esta mujer notable que no dio ninguna información para capturar a los patriotas. María Parado de Bellido, 1 de mayo de 1822. Ahora, vamos a ver otras obras en el aspecto militar. Vamos a ver, se creó el primer ejército peruano, la famosa Legión Peruana de la Guardia. Creó los primeros cuerpos peruanos en el Ejército Libertador. Viene a ser conocido como el primer ejército del Perú, Legión Peruana de la Guardia. También se crea la Marina de Guerra del Perú, al mando del almirante Jorge Martín Guise, que era un inglés. Y este Jorge Martín Guise va a luchar, ¿no? Digamos, en la guerra contra la Gran Colombia, y va a morir en Guayaquil, ¿no? Luchando por el Perú. Héroe peruano, pero que no es peruano, ¿no? Es inglés. Héroe, digamos, que luchó a favor de las causas peruanas. Se creó también una contribución voluntaria para el ejército, ¿no? Y así atender las necesidades del ejército, pero que no prosperó porque nadie la pagaba. Se creó la Banda de Cera, que era, digamos, una banda, ¿no? Entregada a todas las mujeres que habían luchado por la independencia, pues solamente mujeres, la Banda de Cera. Tenemos acá justamente el ejército de la Legión Peruana de la Guardia, que viene a ser equivalente a lo que nosotros llamamos los húsares de Junín. Húsares del Perú, que luego van a ser llamados húsares de Junín por su victoria en la batalla de Junín. Y tenemos la imagen de Martín Guise, ¿no? Este héroe inglés que luchó a favor del Perú y murió en el ataque a Guayaquil luchando por nuestro país. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar justamente de esta mujer, Rosita Campuzano. ¿Quién es Rosita Campuzano? Era una mujer de la aristocracia criolla, muy joven, un promedio de 25 años, había nacido en Guayaquil y había servido al protectorado como informante. Ella, digamos, conocía muchos militares realistas, del cual obtenía informaciones y comunicaba a San Martín. Inclusive tuvo amoríos con San Martín y fue conocida burlonamente como la protectora o la caballeresa del sol. ¿Por qué? Porque San Martín la seleccionó para recibir una de las medallas o placas de la Orden del Sol, a pesar de las críticas que tuvo y obviamente de la sociedad limeña chismosa que había en aquel momento. Ella recibió justamente la Orden del Sol debido pues a sus acciones como informante a favor digamos, de los patriotas, ¿no? Bueno, cuando se fue San Martín apenas si se despidieron. Algunos dicen que no se llegó a despedir, pero bueno, fue una mujer importante dentro de la vida de San Martín en el protectorado. Rosita Campuzano Cornejo. Bueno, ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar digamos, del protectorado en el aspecto social y algo que nosotros conocemos, ¿no? La ley de vientres. La ley de vientres no viene a ser otra cosa que la libertad de los negros esclavos nacidos después del 28 de julio, pero hubo mucho reclamo y todos los que habían nacido antes ¿seguían siendo esclavos? Sí, seguían siendo esclavos. Según San Martín no podía ser, digamos, un cambio rápido, radical. Tenía que haber, digamos, un cambio paulatino. Sin embargo, esto, digamos, provocó mucha insatisfacción en la población. Se abolió el tributo indígena, pero que luego fue restablecido por Bolívar. Se abolió la mita, que era el trabajo obligatorio de los indios, digamos, para la corona, y el yanaconaje, que era el trabajo de los campesinos en las haciendas. Este sistema de servilismo se acabó, eso sí, pero el tributo indígena fue restablecido luego en 1826. Se respetaron los títulos nobiliarios. Recuerden que San Martín dijo que se iban a respetar los títulos de conde, duque, marqués, y más bien ya no iban a ser títulos de España, sino títulos del Perú, pero que una vez creado la República se eliminó totalmente. Qué bueno. Prohibición de enterrar también a los cadáveres en las iglesias, ¿no? Porque ya había un cementerio, pero se había saturado. Sin embargo, ya debido por las enfermedades, las pestes, se había prohibido
totalmente enterrar a los cadáveres en las iglesias. Y se abolió también las penas infames como el azote y el tormento. El tormento era la tortura que se daba en la Santa Inquisición o que algunos españoles hacían o criollos hacían a los indios o a los negros esclavos. Bueno, vemos en las imágenes la libertad de los negros esclavos, el tributo indígena que era pagado al español, ¿no? El trabajo obligatorio, ¿no? Y la tortura que se hacía, el tormento a los negros esclavos. Bueno, chicos, hacemos una pausa para venir con la tercera parte de nuestro tema.